Buenas tardes, vamos a revisar la norma ISO 9000-2015 expedida el 15 de septiembre del 2015. Bueno, para empezar vamos a definir que esta norma es regulada por la ISO, International Organization of Standardization, que quiere decir Organización Internacional para la Estandarización. Entonces, esta es una federación mundial de organismos nacionales de normalización cuyos expertos comparten su conocimiento y desarrollan estándares internacionales de mercados voluntarios basados en el consenso que apoyan la innovación y proveen soluciones a los cambios globales. La ISO está organizada mundialmente en lo que son los países miembros, que son los de azul, en los miembros corresponsales, que son estos de anaranjado, y también se encuentra un país en especial que es un miembro suscriptor. Entonces, según este mapa mundi podemos encontrar que Colombia hace parte de los países miembros. El objetivo de esta norma es entender los conceptos fundamentales, los principios y el vocabulario para poder implementar eficaz y eficientemente un sistema de gestión de la calidad. Bueno, entonces ahora vamos a mirar el índice de la norma y para ello entonces lo vamos a comparar con el índice de la misma hace 10 años. Entonces, para comenzar, vemos que en el 2005 el índice constaba inicialmente de un prólogo, luego estaba el prólogo de la versión en español y luego encontramos la introducción, en donde encontramos las generalidades y los principios de la gestión de la calidad. Hoy en día entonces vemos que el índice solamente cuenta con el prólogo y la introducción. Entonces vemos que lo que era el prólogo de la versión en español desapareció. Y lo que son las generalidades pasó a estar en el subnumeral 2.1. Y los principios de gestión de la calidad ahora se encuentran en el subnumeral 2.3. Entonces, vemos que en la ISO 9000-2005, el numeral 1 era el objeto y campo de aplicación. Y hoy en día sigue siendo el mismo objeto y campo de aplicación. Ahí en este caso pues no hubo ninguna modificación de la norma. Luego entonces vemos que el numeral 2 hace 10 años estaba conformado por 12 subnumerales. Lo que hoy en día son los mismos 4 subnumerales, pero que estos 4 subnumerales a su vez se vuelven a subdividir cada uno. Entonces, el subnumeral 2.2 tiene 5 subnumerales, el 2.3 tiene 7 subnumerales y el 2.4 tiene 3 subnumerales. Entonces, acá en lo que son los principios de la gestión de la calidad, vemos que esto es lo equivalente a lo que anteriormente se encontraba en el numeral 2.4 con el enfoque basado en procesos. Pues porque en este 2.3 ahora está lo que es el enfoque al cliente, el liderazgo, el compromiso de las personas
y pues el mismo enfoque a procesos, la mejora, la toma de decisiones y la gestión de las relaciones. Y entonces ya finalizando la norma, tenemos que hace 10 años el numeral 3, que se refería a los términos y las definiciones, tenía 10 subnumerales. Este año, o mejor dicho, el del año pasado, el actual, tiene 13 subnumerales. Entonces, tenemos que hace 10 años el 3.3, los términos relativos a la organización, ahora se encuentran en el 3.2. Luego entonces tenemos que el 3.4, que eran los términos relativos al proceso y al producto, siguen estando en el 3.4, pero con la diferencia de que ahora son los términos relativos al proceso. El producto ya no está implicado en esta definición. Luego entonces el 3.5, que eran los términos relativos a las características, ahora los encontramos en el 3.10. Y finalmente, lo que hace 10 años en el numeral 3.9 eran los términos relativos a la auditoría, ahora esos mismos términos los encontramos en el numeral 3.13. Bueno, esta norma permite a las organizaciones afrontar los retos que conllevan la época, eh, permitiendo que estas organizaciones se acoplen al cambio, se puedan globalizar con los mercados y puedan manejar sus recursos efectivamente. ¿Sí? Entonces, pues la idea precisamente es para que no tengan esta misma expresión de aquí de este meme. Bien, entonces ahora vemos lo que son los conceptos fundamentales. Y el primer concepto fundamental que encontramos es la calidad. Entonces, para, para obtener una buena calidad se deben tener comportamientos, actividades y procesos que la puedan desarrollar. Se debe satisfacer al cliente y deben haber beneficios para el cliente. Entonces, en el caso de Quick, eh, todo este concepto de la calidad va dirigido a nuestros clientes, que pues encontramos en ellos lo que son Siemens y Sanitas. Bien, entonces ahora vemos el siguiente concepto, que es el sistema de gestión de la calidad. Y para tener un buen sistema de gestión de la calidad se debe determinar procesos y recursos y gestionar los procesos y los recursos para gestionar valor y lograr los resultados, y así proporcionar los medios para abordar las consecuencias previstas y no previstas. Entonces, acá encontramos el mapa de procesos de Quick, y con este pues podemos ilustrarnos de cómo tener un sistema de gestión de la calidad. El contexto de una organización influye en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. Eh, dentro, dentro del contexto de una organización podemos encontrar factores internos y factores externos. Dentro de los factores internos encontramos los valores, la cultura
y el conocimiento y desempeño de la organización. Dentro de los factores externos encontramos lo que es el entorno legal, la tecnología, la competitividad, los mercados, las partes sociales y las partes económicas. La alta dirección debe apoyar el sistema de gestión de la calidad para tener un seguimiento de los procesos y los resultados, con el fin de determinar los riesgos y evaluar las oportunidades y poder implementar las acciones apropiadas. Para ello, debe comprender que las personas son recursos esenciales para la organización, pues del comportamiento de ellas depende el desempeño de la organización. Por lo tanto, se les debe proporcionar a los funcionarios las habilidades, la formación, la educación y la experiencia necesaria para que puedan desempeñar sus roles y habilidades, asegurándose de que los funcionarios tengan certeza de sus responsabilidades y entiendan cómo sus acciones impactan el desarrollo de la organización. De igual manera, es importante que se tenga una buena comunicación en la organización, tanto interna, entre funcionarios, como externa, como las partes interesadas pertinentes, como clientes o proveedores, para fomentar el compromiso de las personas. Ahora pasamos a ver los principios de la gestión de la calidad. Entonces vemos que existen 7 principios de la norma: el enfoque al cliente, el liderazgo, el compromiso de las personas, el enfoque a procesos, la mejora, la toma de decisiones basada en la evidencia y la gestión de las relaciones. Entonces, el primero, en el enfoque al cliente, eh, se basa en cumplir los requisitos del cliente y exceder sus expectativas. Para que la organización pueda tener éxito, debe conservar la confianza de sus clientes existentes y atraer más clientes y adquirir su confianza. Asimismo, debe entender las necesidades actuales y futuras de los clientes. De esta forma, habrá un incremento del valor para el cliente, un incremento de la satisfacción del cliente, se mejorará la fidelización del cliente, se repetirán negocios, incrementará la reputación de la organización y se incrementarán las ganancias de la organización. Para tal fin, se deben reconocer los clientes Pareto, relacionar los objetivos de la organización con las necesidades y expectativas del cliente, comunicar las necesidades y expectativas del cliente a través de la organización, planificar, diseñar, desarrollar, producir, entregar y dar soporte a los productos y servicios para cumplir las necesidades y expectativas del cliente, medir y realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente y tomar las acciones adecuadas, determinar y tomar acciones sobre las necesidades y expectativas apropiadas de las partes interesadas pertinentes que puedan afectar a la satisfacción del cliente y gestionar de manera activa las relaciones con los clientes para lograr el éxito sostenido. En el segundo principio encontramos el liderazgo. En este se establece la unidad de propósito y crea condiciones en las que las personas se implican en lograr los objetivos de la calidad de la organización. De esta manera, la organización puede alinear sus estrategias, sus políticas, sus procesos y sus recursos para lograr sus objetivos. De igual forma, la organización se beneficia con el aumento de la eficacia y eficiencia al cumplir los objetivos de la calidad de la organización.
la mejora en la coordinación de los procesos de la organización, la mejora en la comunicación entre los niveles y funciones de la organización y el desarrollo y la mejora de la capacidad de la organización y de sus funcionarios para entregar los resultados deseados. Las acciones a seguir para ser un líder son comunicar en toda la organización la misión, la visión, la estrategia, las políticas y los procesos de la organización. Crear y mantener los valores compartidos, la imparcialidad y los modelos éticos para el comportamiento en todos los niveles de la organización. Establecer una cultura de la confianza y la integridad. Fomentar un compromiso con la calidad en toda la organización. Asegurarse de que todos los líderes en todos los niveles sean ejemplos positivos para las personas de la organización. Proporcionar a las personas los recursos, la formación y la autoridad requerida para actuar con responsabilidad y obligación de rendir cuentas. Ahora bien, un gran líder debe inspirar, fomentar y reconocer la contribución de las personas. En el tercer principio encontramos el compromiso de las personas. Este nos habla de que las personas competentes, emprendedoras y comprometidas son las que le agregan valor a la organización. A estas y a todas las personas dentro de la organización se les debe respetar y reconocer, y en general se les debe implicar en todos los niveles para que la organización sea eficaz y eficiente. De esta manera, la organización resulta beneficiada en la mejora de la comprensión de los objetivos de la calidad de la organización por parte de los funcionarios y aumento de la motivación para lograrlos. El aumento de la participación activa de las personas en las actividades de mejora, el aumento en el desarrollo, iniciativa y creatividad de las personas, en el aumento de la satisfacción de las personas, en el aumento de la confianza y colaboración en toda la organización y en el aumento de la atención a los valores compartidos y a la cultura en toda la organización. Para facilitar el alcance de este principio, se recomienda comunicarse con las personas para promover la comprensión de la importancia de su contribución individual, promover la colaboración en toda la organización, facilitar el diálogo abierto y que se compartan los conocimientos y la experiencia, empoderar a las personas para determinar las restricciones que afectan al desempeño y para tomar iniciativas sin temor, reconocer y agradecer la contribución, el aprendizaje y la mejora de las personas, posibilitar la autoevaluación del desempeño frente a los objetivos personales y realizar encuestas para evaluar la satisfacción de las personas, comunicar los resultados y tomar las acciones adecuadas. En el siguiente principio encontramos los enfoques a los procesos. Con un buen enfoque a los procesos se pueden alcanzar resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. Cuando la organización entiende cómo se producen
los resultados a partir del sistema de gestión de la calidad, es posible optimizar el sistema y su desempeño. En este sentido, la organización se ve beneficiada al aumentar la capacidad de centrar los esfuerzos en los procesos clave y en las oportunidades de mejora, obtener resultados coherentes y previsibles mediante un sistema de procesos alineados, optimizar el desempeño mediante la gestión eficaz del proceso, el uso eficaz de los recursos y la reducción de las barreras interdisciplinarias, así como posibilitar a la organización a que proporcione confianza a las partes interesadas en lo relativo a su coherencia, eficacia y eficiencia. En el quinto principio encontramos la mejora. Acá vemos que las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora. La mejora es esencial para que una organización mantenga niveles de desempeño elevados, reaccione a sus cambios en sus condiciones internas y externas y cree nuevas oportunidades. El éxito se obtiene cuando la organización se relaciona con las partes interesadas como los proveedores o socios. De esta manera, la organización mejora el desempeño del proceso, de las capacidades de la organización y de la satisfacción del cliente. Para acceder a la mejora continua, es necesario promover el establecimiento de objetivos de mejora en todos los niveles de la organización. Luego entonces encontramos el sexto principio que nos habla de la toma de decisiones. A la hora de tomar decisiones es importante analizar las causas y el efecto y las consecuencias potenciales. Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados. Y por último, aquí en cuanto a los principios de esta norma, encontramos la gestión de las relaciones. En cuanto a este principio, es importante resaltar que para el éxito sostenido, las organizaciones deben gestionar sus relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como proveedores o socios. En el caso de Quick, tenemos a los proveedores como Biorad, Sarstedt y el INVIMA. Y tenemos, pues, en las partes interesadas a cada uno de los funcionarios de la organización. Bien, ahora pasamos al anexo A de la norma. En este espacio se muestran las relaciones de concepto y su representación gráfica. Para empezar, se debe tener en cuenta que existen tres formas principales de relaciones entre los conceptos que se indican en este anexo: la genérica, la partitiva y la asociativa. En la relación genérica, los conceptos subordinados en la jerarquía heredan todas las características del concepto superordenado. La norma lo ejemplifica con la relación entre primavera, verano y otoño con respecto a la estación. En la relación partitiva, los conceptos subordinados en la jerarquía forman partes constitutivas del concepto superordenado. Por ejemplo, primavera
verano, otoño e invierno pueden definirse como partes del concepto año. Por último, tenemos que las relaciones asociativas no pueden abreviar las descripciones como si lo permiten las genéricas y las partitivas, pero son útiles para identificar la naturaleza de la relación entre un concepto y otro dentro de un sistema de conceptos como por ejemplo causa y efecto, actividad y ubicación, actividad y resultado, herramienta y función, o material y producto. Al observar mejor las relaciones, podemos darnos cuenta que las relaciones asociativas se representan con puntas, con líneas con puntas de flecha a lado y lado. Las relaciones partitivas se representan mediante líneas sin flecha. Y las relaciones genéricas se representan de igual manera con líneas sin flecha mediante un diagrama de árbol. Bien, nos vamos a dar cuenta que de ahora en adelante las figuras van a ser una mezcla de todas las relaciones que acabo de explicar. Entonces, en la figura A4 tenemos los conceptos relativos a la persona o personas y conceptos relacionados. Entonces, la norma dice que define a la persona como una palabra de diccionario, individuo humano. Esta se relaciona asociativamente con la alta dirección, se define como la persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. Asimismo, se relaciona asociativamente con la participación activa. Se define como formar parte de una actividad, evento o situación. De igual manera, encontramos la relación asociativa con el responsable de la resolución de conflictos. Se define como la persona individual designada por un proveedor de PRC para ayudar a las partes en la resolución de un conflicto. En esta figura también encontramos la relación partitiva. Entonces, vemos que esta relación tiene que ver con el control del sistema de gestión de la calidad, que se define como, el consultor del sistema de gestión de la calidad, que se define como la persona que ayuda a la organización en la realización de un sistema de gestión de la calidad, dando asesoramiento o información. Hay una relación partitiva entre la participación activa y el compromiso, que el compromiso se define como la participación activa en y contribución a las actividades para lograr objetivos compartidos. De igual forma vemos que persona se relaciona partitivamente con autoridad para disponer, que se define como la persona o grupo de personas a quienes se ha asignado la responsabilidad y la autoridad para tomar decisiones sobre la configuración. Ahora pasamos a la figura A5, que muestra los conceptos relativos a la organización y los conceptos relacionados. Entonces, la norma define organización como persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. Aquí vemos que esta se relaciona asociativamente con el contexto de la organización. El contexto de la organización se define como la combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización
para el desarrollo y el logro de sus objetivos. De igual forma vemos que la organización se relaciona asociativamente con la parte interesada. Las partes interesadas son las personas u organizaciones que podrían verse afectadas o percibirse como afectadas por una decisión o actividad. Otra de las definiciones que está relacionadas asociativamente es cliente. El cliente es la persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a esa persona u organización o requerida por ella. Vemos que por este lado hay una relación asociativa con función metrológica. Esta se define como la unidad funcional con responsabilidad administrativa y técnica para definir e implementar el sistema de gestión de las mediciones. Ahora vemos que proveedor es una relación partitiva con respecto a la organización, y que proveedor quiere decir la organización que proporciona un producto o un servicio. De igual manera, vemos que asociación se relaciona partitivamente con la organización y que ésta se define como la organización formada por organizaciones o personas. Vemos también que de proveedor tenemos una relación partitiva y una relación asociativa. En la relación partitiva tenemos al proveedor externo, que se define como el proveedor que no es parte de la organización. Y tenemos la relación asociativa, que es el proveedor de PRC, que se define como la persona u organización que provee un proceso de resolución de conflictos externos. Bueno, entonces ahora vamos a mirar esta figura, la figura A6 con el numeral 3.3. Entonces en esta figura vamos a ver los conceptos relativos a la actividad y los conceptos relacionados. La norma define la actividad como una palabra de diccionario, de hacer algo. Entonces vemos que la actividad está relacionada genéricamente, es una relación genérica con la mejora, la gestión, el control de cambios y la actividad. Entonces la norma define la mejora como la actividad para mejorar el desempeño. Luego vemos entonces que esta mejora está relacionada asociativamente con lo que es la mejora continua. Y la mejora continua se define como la actividad recurrente para mejorar el desempeño. Entonces, vemos también, acá veíamos que la gestión está relacionada con la actividad. La norma define la gestión como las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Ahora entonces vemos que de la gestión hay tres relaciones asociativas. Una está con la gestión de proyectos, otra con la gestión de la calidad y la otra con la gestión de la configuración. Entonces, la norma nos define la gestión de proyectos como la planificación, organización, seguimiento, control e informe de todos los aspectos de un proyecto y la motivación de todos aquellos que están involucrados en él para alcanzar los objetivos.
Entonces ahora vemos también que de la gestión se relaciona asociativamente la gestión de la configuración, y esta a su vez se relaciona con lo que es el objeto de la configuración. Entonces la norma define la gestión de la configuración como las actividades coordinadas para dirigir y controlar la configuración. Y lo que es el objeto de la confirmación, la norma lo define como el objeto dentro de una configuración que satisface una función de uso final. Entonces ahora vemos que de la misma manera se relaciona lo que es la gestión de la calidad. La norma define la gestión de la calidad como la gestión con respecto a la calidad. Luego entonces encontramos que de la gestión de la calidad se desprende una asociación partitiva, una relación partitiva, en las que se relacionan la planificación de la calidad, el aseguramiento de la calidad, el control de la calidad y la mejora de la calidad. Entonces encontramos que la norma define la planificación de la calidad como parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad. Vemos que el aseguramiento de la calidad se define entonces como parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. Luego entonces tenemos el control de la calidad, que el control de la calidad es parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Y por este lado, para finalizar, tenemos lo que es la mejora de la calidad. Y la mejora de la calidad la define como parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. Ahora bien, nos había quedado faltando estos dos conceptos de acá, lo que es el control de cambios y la actividad. Entonces, el control de cambios, la norma lo define como las actividades para controlar las salidas después de la aprobación formal de su información sobre configuración del producto. Y la actividad, la norma, la define como gestión de proyectos, el menor objeto de trabajo identificado en un proyecto. Bueno, entonces ahora pasamos a la figura A7 con el numeral 3.4, donde encontramos los conceptos relativos a el proceso y conceptos relacionados. Entonces, la norma define proceso como el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Entonces nos damos cuenta que en esta figura el proceso tiene tres relaciones asociativas: con el procedimiento, con el contratar externamente, que esta a su vez se relaciona con el contrato, y con el diseño y desarrollo. Asimismo tiene tres relaciones genéricas,
con el proyecto, la realización del sistema de gestión de la calidad y la adquisición de competencia. Entonces, el procedimiento se define como la forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. El proyecto se define como un proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo. Ahora, la realización del sistema de gestión de la calidad la encontramos como el proceso de establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión de la calidad. La adquisición de competencia la encontramos como el proceso para alcanzar competencia. El diseño y desarrollo lo encontramos como el conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en requisitos más detallados para ese objeto. Y entonces, el contrato está relacionado asociativamente con el contratar externamente, se encuentra como un acuerdo vinculante. Y finalmente, lo que es contratar externamente, la norma lo define como establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización. Bueno, entonces ahora encontramos en la figura A8 los conceptos relativos al sistema y sus conceptos relacionados. Entonces, el sistema se define como el conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan. Vemos que del sistema se encuentran varias relaciones asociativas, como la infraestructura, el ambiente de trabajo y la confirmación metrológica. De igual manera encontramos una relación genérica en la que percibimos el sistema de gestión. Entonces, la infraestructura la define como el sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización. El ambiente de trabajo lo encontramos como el conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. El sistema de gestión lo definimos como el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Entonces vemos que de este sistema de gestión se desprenden igualmente varias relaciones asociativas, como lo que es la política, la visión, la misión, la estrategia y el sistema de gestión de las mediciones, que este a su vez tiene una relación asociativa con lo que es la confirmación metrológica. Igualmente encontramos una relación genérica que nos lleva al sistema de gestión de la calidad. Entonces, la norma define la política como las intenciones y dirección de una organización, como la expresa formalmente su alta dirección. De esta política encontramos una relación partitiva con lo que es la política de la calidad. Y esta no es más que la política relativa a la calidad. Luego vemos la visión, que la visión es la aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo expresa la alta dirección.
Entonces, el sistema de gestión de la calidad lo encontramos luego como parte de un sistema de gestión relacionada con la calidad. Y entonces, la misión, después entonces lo encontramos con el propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta dirección. Posteriormente entonces tenemos la estrategia, que la estrategia es el plan para lograr un objetivo a largo plazo o global. Y tenemos el sistema de gestión de las mediciones, que se define como el conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control de los procesos de medición, que precisamente se termina relacionando asociativamente, como ya había dicho, con la confirmación metrológica, que ésta se define como el conjunto de operaciones necesarias para asegurarse de que el equipo de medición es conforme con los requisitos para su uso previsto. Entonces ahora vamos a ver la figura A.9, donde encontramos los conceptos relativos a los requisitos y los conceptos relacionados. Entonces, en primera medida se define lo que es el objeto. El objeto es cualquier cosa que pueda percibirse o concebirse. Luego entonces vemos que de este objeto hay una relación partitiva con lo que es la innovación y una relación asociativa con lo que es la clase. Entonces decimos que la innovación se define como el objeto nuevo o cambiado que crea o redistribuye valor. Y debemos que de esta innovación existe una relación asociativa con lo que es la calidad, que es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. Entonces, bien, ahora vemos la clase. Y la clase la definimos como la categoría o rango dado a diferentes requisitos para un objeto que tienen el mismo uso funcional. Entonces, ahora tenemos que de esta calidad se desprende una relación asociativa con lo que es la confiabilidad, que es la capacidad para desempeñar como y cuando se requiera. Entonces también de esta forma vemos que de la calidad, así como se desprende asociativamente la confiabilidad y la innovación, tenemos los requisitos. Y estos se definen como la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Ahora entonces tenemos que de estos requisitos se desprenden varias relaciones asociativas, como lo que es la no conformidad, la conformidad y la misma clase. Y también tenemos varias relaciones genéricas, como lo que es el requisito de la calidad, el requisito legal, el requisito reglamentario y la información sobre configuración del producto. Bien, entonces tenemos lo que es la no conformidad y esta se define como el incumplimiento de un requisito. De esta no conformidad se desprende una relación partitiva
que es el defecto. Y este defecto lo define como la no conformidad relativa a un uso previo, a un uso previsto o especificado. Luego entonces tenemos que de los mismos requisitos se desprende lo que es la conformidad. La conformidad es el cumplimiento de un requisito, o sea, es el antónimo de la no conformidad. Luego entonces tenemos que de esta conformidad se desprende una relación asociativa hacia lo que es la capacidad, que se define como la aptitud de un objeto para realizar una salida que cumplirá los requisitos para esa salida. Y de igual forma tenemos que de esta capacidad se desprende una relación asociativa hacia lo que es la trazabilidad. La trazabilidad, la norma lo define como la capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. Luego entonces tenemos las relaciones partitivas, en donde encontramos el requisito de la calidad. Y estos son los requisitos relativos a la calidad. Luego tenemos lo que es el requisito legal, que es el requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo. Posteriormente tenemos lo que es el requisito reglamentario, que es el requisito obligatorio especificado por una autoridad que recibe el mandato de un órgano legislativo. Y finalmente tenemos lo que es la información sobre configuración del producto, que es el requisito u otra información para el diseño, la realización, la verificación, el funcionamiento y el soporte de un producto. En la figura A10 tenemos los conceptos relativos a el resultado y los conceptos relacionados. Entonces, la norma define el resultado como una palabra de diccionario. De este resultado se desprende el riesgo con una relación asociativa, el desempeño como una relación genérica, la salida como una relación partitiva, el objetivo como una relación genérica y la eficiencia y la eficacia como una relación asociativa. Entonces decimos que el riesgo es el efecto de la incertidumbre. El desempeño es el resultado medible. La salida es el resultado de un proceso. Y vemos que de esta salida existe una relación genérica con lo que es el servicio y el producto. Entonces, decimos que el servicio es la salida de una organización con al menos una actividad necesariamente llevada a cabo dentro de la organización y el cliente. Y el producto es la salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. Luego entonces tenemos lo que es la eficacia.
y la eficacia se define como el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Entonces, posteriormente tenemos a la eficiencia, que la definimos como la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Y entonces, ya finalizando, tenemos lo que es el objetivo. Y este objetivo es el resultado a lograr. De este objetivo se desprende lo que es el éxito. Nótese que es una relación asociativa. Y el objetivo de la calidad, con una relación genérica. Entonces, tenemos que el objetivo de la calidad se define como el objetivo relativo a la calidad. Y el éxito lo definimos como el logro de un objetivo. Y ya finalmente tenemos que de este éxito hay una relación partitiva con lo que es el éxito sostenido, que se define como el éxito durante un periodo de tiempo. En la figura A11 encontramos los conceptos relativos a los datos, la información y la documentación y los conceptos relacionados. Entonces tenemos que los datos se definen como los hechos sobre un objeto. Estos datos se relacionan genéricamente y partitivamente con evidencia objetiva e información, respectivamente. Entonces, la información se define como los datos que poseen significado. La evidencia objetiva se refiere a los datos que respaldan la existencia o variedad de algo. Luego entonces vemos que de esta evidencia objetiva se desprenden dos relaciones asociativas, la verificación y la validación. Entonces la verificación es la confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos específicos. Y la validación se refiere a la confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. Luego entonces tenemos que de esta información se despliegan dos relaciones asociativas, una hacia el sistema de información y la otra hacia el documento. Entonces, el sistema de información es la red de canales de comunicación utilizados dentro de una organización. El documento es la información y el medio en el que está contenida. Vemos que de este documento se desprende una relación genérica hacia la especificación, el registro, el plan de gestión de proyecto y la información documentada. Entonces, la especificación se define como el documento que establece requisitos. Y de esta especificación tenemos una relación genérica hacia lo que es el manual de la calidad y el plan de la calidad. Entonces, el manual de la calidad es la especificación para el sistema de gestión de la calidad de una organización.
Y el plan de la calidad se refiere a la especificación de los procedimientos y recursos asociados a aplicar, cuándo deben aplicarse y quién debe aplicarlos a un objeto específico. De este plan de la calidad se desprende una relación asociativa hacia lo que es el caso específico, que se define como el tema del plan de la calidad. Luego entonces tenemos que del mismo documento se desprende lo que es el registro. Y el registro se define como el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas. Y de este registro existe una relación asociativa con lo que es la justificación del estado de la configuración, que se define como el registro e información formalizado de la información sobre configuración del producto, el estado de los cambios propuestos y el estado de la implementación de los cambios aprobados. Luego entonces tenemos también lo que es el plan de la gestión de proyectos, que es el documento que especifica qué es necesario para cumplir los objetivos del proyecto. Y finalmente tenemos lo que es la información documentada. Se refiere a la información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio que la contiene. Bien, entonces ahora nos enfocamos en la figura A12, donde nos muestra una de las definiciones más importantes que puede tener esta norma, que es la definición de cliente. Entonces, si recordamos bien, ya previamente habíamos explicado lo que significa cliente en la norma ISO 9000-2015, pero entonces volvamos a revisar cuál es ese significado. Entonces, cliente significa la persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a esa persona u organización o requerida por ella. Entonces vemos que de esta definición de cliente se desprenden todas las relaciones asociativas que encuentran acá. Entonces, la primera es la de retroalimentación. La retroalimentación son las opiniones, comentarios y muestras de interés por un producto, un servicio o un proceso de tratamiento de quejas. Luego entonces vemos que de esta retroalimentación existe una relación asociativa con lo que es la queja. Y de igual manera la queja se relaciona asociativamente con el cliente. Entonces, la queja es la expresión de insatisfacción hecha a una organización relativa a su producto o servicio o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente se espera una respuesta o resolución. Luego entonces tenemos lo que es el conflicto. De este conflicto igualmente existe una relación asociativa con lo que es el cliente y con lo que es la queja. Entonces el conflicto se define como el desacuerdo que surge de una queja presentada a un proveedor de PRC. Luego entonces tenemos el servicio al cliente, que es la interacción de la organización con el cliente a lo largo del ciclo de vida de un producto o un servicio. Y luego entonces tenemos lo que es el código de consulta de la satisfacción del cliente,
que este a su vez se relaciona asociativamente con lo que es la satisfacción al cliente. Entonces, este código se define como las promesas hechas a los clientes por una organización relacionada con su comportamiento, orientada a aumentar la satisfacción del cliente y las disposiciones relacionadas. Y finalmente, lo que significa la satisfacción del cliente es la satisfacción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los clientes. Bien, entonces ahora miramos la figura A13, donde encontramos los conceptos relativos a la característica y sus conceptos relacionados. Entonces, la norma define la característica como el rasgo diferenciador. Y vemos que de esta característica se desprende una relación genérica hacia lo que es la característica de la calidad, el factor humano, la característica metrológica y la configuración. Entonces, la característica de la calidad se define como la característica inherente a un objeto relacionada a un requisito. El factor humano es la característica de una persona que tiene un impacto sobre un objeto bajo consideración. Y de este factor humano existe una relación asociativa con lo que es la competencia, que se define como la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. Luego entonces tenemos lo que es la característica metrológica, que es la característica que puede influir sobre los resultados de la medición. Y finalmente tenemos lo que es la configuración, que son las características funcionales y físicas interrelacionadas de un producto o servicio definidas en la información sobre configuración del producto, la cual se relaciona asociativamente con la configuración de referencia, que se define como la información sobre configuración del producto aprobada que establece las características de un producto o servicio en un punto determinado en el tiempo, que sirve como referencia para actividades durante todo el ciclo de vida del producto o servicio. En la figura A14 tenemos los conceptos relativos a la determinación, los conceptos relacionados. Entonces, la norma define la determinación como la actividad para encontrar una o más características y sus valores característicos. Entonces, de esta determinación se generan varias, casi todas, relaciones asociativas, a excepción de esta que vemos una relación genérica. Entonces, en esta relación genérica tenemos lo que es la revisión, que se define como la determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr unos objetivos establecidos. Bien, entonces tenemos las demás como relaciones asociativas, en donde encontramos el seguimiento, la medición, la evaluación del avance, la inspección y el ensayo. Entonces, el seguimiento se define como
la determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad. Luego tenemos la medición, que es el proceso para determinar un valor. Vemos que de esta medición aparece una relación asociativa con lo que es el proceso de medición, que se define como el conjunto de oraciones que permiten determinar el valor de una magnitud. Y de igual forma, de este proceso de medición se desprende una relación asociativa con lo que es el equipo de medición, que es el instrumento de medición, material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. Y luego entonces tenemos las demás relaciones asociativas con la determinación, donde encontramos la evaluación del avance, que es la evaluación del progreso en el logro de los objetivos del proyecto. La inspección, que se define como la determinación de la conformidad con los requisitos específicos. Y el ensayo, que se define como la determinación de acuerdo con los requisitos para un uso o aplicación previsto, específico. Listo, entonces ahora ya casi para finalizar, tenemos los conceptos relativos a la acción y sus conceptos relacionados, que los vemos en la figura A15. Entonces, la norma define la acción como una palabra de diccionario, la actividad para conseguir algo. Esta acción tiene una relación genérica de donde surge la acción relativa a las no conformidades, el permiso, que también es una palabra de diccionario, y es una acción de proporcionar autoridad formal, y la acción sobre un producto o servicio. Entonces, de esta acción relativa a las no conformidades tenemos la acción preventiva, que se define como la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Luego tenemos la acción correctiva, que es la acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. Luego entonces tenemos la corrección, que es acción para eliminar una no conformidad detectada. Y luego tenemos lo que es la reclasificación, que vemos que se relaciona asociativamente con el permiso. Entonces, la reclasificación se define como la variación de la clase de un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme a requisitos diferentes de los requisitos iniciales. Entonces, del permiso tenemos una relación genérica en donde encontramos la concesión, el permiso de desviación y la liberación. Entonces, la concesión es la autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los requisitos especificados. Luego entonces, el permiso de desviación es la autorización para apartarse de los requisitos
originalmente especificados de un producto o servicio antes de su realización. La liberación es la autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso o el proceso siguiente. Y por último tenemos aquí lo que es la acción sobre un producto o servicio, en donde encontramos encontramos el reproceso, que es la acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme con los requisitos. Tenemos también la reparación, que es la acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. Y tenemos el desecho, que es la acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. Listo, entonces ya para finalizar tenemos lo que son los conceptos relativos a la auditoría y sus conceptos relacionados. Entonces, la auditoría es la organización o persona que solicita una auditoría. Vemos que de esta definición tenemos varias relaciones asociativas, casi todas. Entonces, a excepción de estas dos, de la auditoría combinada y la auditoría conjunta, que son unas relaciones genéricas. Bien, entonces de la auditoría combinada se dice que es la auditoría llevada a cabo conjuntamente a un único auditorio en dos o más sistemas de gestión. El cliente de la auditoría es la organización o persona que solicita una auditoría. El auditado es la organización que es auditada. La guía se define como la persona designada por el asignado para asistir al equipo auditor. Entonces vemos que esta guía se relaciona asociativamente con el equipo auditor, que este a su vez se relaciona asociativamente con la auditoría. Entonces el equipo auditor es una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. Y vemos que entonces de este equipo auditor tenemos tres relaciones asociativas, donde nos explica el significado de lo que son los expertos técnicos, el auditor y el observador. Entonces, un experto técnico es la persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. El auditor es la persona que lleva a cabo una auditoría. Y el observador es la persona que acompaña al equipo auditor, pero que no actúa como un auditor. Entonces, por este lado tenemos las conclusiones de la auditoría, que se relacionan asociativamente con los hallazgos de la auditoría. Entonces, las conclusiones son los resultados de una auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. Entonces, ¿qué son los hallazgos de la auditoría? Son los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Luego entonces, la evidencia de la auditoría son los registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. Los criterios de la auditoría es el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. El plan de auditoría es la descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. El alcance de la auditoría es la extensión y límites de una auditoría. El programa de la auditoría es el conjunto de uno o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Y finalmente, la auditoría conjunta se define como la auditoría llevada a cabo a un único auditorio por dos o más organizaciones auditadas. Bueno, muchas gracias por haber estado en esta capacitación de la norma ISO 9000-2015 y espero que les haya aportado varias cosas.